Ah, bueno. ¿Qué? ¿Vas a subir por Toronjo? Creo que sí, ¿por qué? Para esperarte para leer. Ah, no, pues sí. Escucha tu pinche. ¿Ah, sí? No sé por qué se hizo famoso ese meme. ¿Lista para la leyesión? ¿Para la leyesión? Sí. Ujú. Deja quito. Deja quito mi distracción. Listo. A ver si ahí sueno. Ahí sueno, sí. Ahí estamos. Sí. Y Pedro. empezamos el capítulo 6. Venga, hablemos de mí. Es raro que yo no quiera tratar este tema. No fue un profundo álgido en mi carrera, y preferiría que la atención se centrase en otras personas menos esculturales durante el transcurso de la narrativa. No obstante, sé que el asunto os distraerá a algunos de vosotros si no explico por lo menos un poquito de lo que pasaba. ¿Qué me había ocurrido? No lo sabía. Es complicado. Llegué al planeta y me quedé petrificado al instante, incapaz de moverme. Vamos. ¿Estaba consciente? Al principio sí. Con el paso de los meses, mis sentidos empezaron a embotarse. Caí en una especie de trance, ajeno, casi dormido. Cuando tuvieron lugar los acontecimientos de esta historia, Diseño y yo nos llevábamos en Carejito algo más de 3 años, tal y como los medís en Rorschach. Entonces, ¿cómo es que yo conozco la historia? Empezó con voces, diálogos, intervenciones de pintor, que estaba cerca de mí. También de Yumi, aunque ella la captaba más tenue, distorsionada, distante. Eso hizo chispear mi percepción, y pasé a ser consciente de imágenes, de estímulos visuales, como si estuvieran, bueno, pintados para mí, en magenta y acuamarina. Me llegaban directos al cerebro. A veces veía los sucesos como representaciones vagas, solo 2 líneas con forma impresa de personas. Otras veces percibía ilustraciones fijas o imágenes en movimiento. Parecía poseer cierto control sobre cuál de las dos cosas me llegaba, dependiendo de mi nivel de atención. A fecha de hoy, sigo sin saber explicar del todo por qué sucedió. Tiene algo que ver con la conexión entre nosotros, aunque en ocasiones las complejidades de cómo interactúan entre esas cosas confunden hasta los arcanistas más astutos. En todo caso, notaba lo que fuese que les estaba ocurriendo a Pintor y Yumi estaba relacionado con lo que me había pasado a mí, que su historia era mi historia, solo que sin la parte de la parálisis, la pintura de cobre y la incapacidad de interactuar con el entorno. Así que haced el favor de prestar atención a ellos, porque yo desde luego no iba a moverme ni a hacer nada interesante a corto plazo. Ah. Yumi despertó en el suelo de su carromato, con una manta encima. La habían bañado, le habían puesto su camisón formal, y la habían dejado ahí, rodeada de un círculo de pétalos y otro de semillas, para darle suerte. La luz estelar marcaba su cuarto en torno a ella.
colándose por la ventana para admirarla. Dolorida y aún agotada, a pesar de haber dormido varias horas, Yumi se acurrucó bajo la manta. Debían de haber hecho un alto en el camino. El aire frío de la noche hacía que el suelo no fuese tan abrasador. Pito. Así que le habían dejado. Así que habían bajado el carromato desde su lecho de piedra. Me distraje. Así que habían bajado el carromato para que su lecho de piedra absorbiera la calidez residual. A Yumi solía encantarle que lo hicieran. Era una comunidad única para poder cubrirse con una manta y coserse al fulgor del suelo. Era casi como si el propio planeta estuviera insuflándole fuerza. Yumi se quedó allí un tiempo. Voy a meter. Espérame un poquito. Regálame un segundo. ¿Cómo te me falta un timeout? ¿Cómo te doy un timeout? Aquí está. Timeout. $600. ¿Cuántos son 600 segundos? Ahora sí. Yumi se quedó allí un tiempo. Ahora sí. Yumi se quedó allí un tiempo, hecho ovillo, tratando de recuperarse. Sabía que debía enorgullecerse de lo que había logrado, como haría cualquier persona. Pero solo se le notaba cansada y culpable por no sentir emociones adecuadas, y más cansada, porque esta clase de culpabilidad es una carga enorme, más pesada que las piedras que había movido. Así que se sintió avergonzada, porque la culpabilidad tiene muchísimos amigos y guarda sus direcciones a mano para llamarlos en cualquier momento. El calor se filtraba desde abajo alrededor de Yumi, pero no parecía entrar en ella. La cocinaba, pero seguía estando cruda por el centro. Permaneció allí hasta que la puerta del carromato se abrió. Vosotros quizás habíais oído los suecos acercarse, pero Yumi no se había percatado. La figura del umbral, que en plena noche era un poco más que una mancha de tinta sobre el papel negro, se quedó esperando hasta que Yumi por fin se alzó la mirada y cayó en cuenta que había estado llorando. Las lágrimas cayeron al suelo y no se evaporaron al instante. ¿Cómo lo he hecho hoy, Yun?, preguntó Yumi, por fin incorporándose sobre los talones. Has cumplido con tu deber, respondió Yun, en voz baja pero áspera, como un papel al rasgarse. Nunca había oído que una Yoki Hayo invocara a 37 espíritus en un solo día, dijo Yumi esperanzada. El trabajo de su guardiana no era hacerle cumplidos, pero le sentaría bien oír las palabras de todos modos. ¡Ya!, repuso Liyun. ¿Hará que la gente dude? ¿Siempre habías sido capaz de hacerlo? ¿Estabas conteniéndote en los otros pueblos? ¿Negándote a bendecirlos como lo has hecho con este? Estoy segura que has sido sabio por tu parte, elegida, hacer lo que has hecho, dijo Liyun. Estoy segura que no ha sido porque te esforzaras demasiado, de forma que el siguiente pueblo reciba una bendición mucho menor, y por tanto, se considere a sí mismo menos digno. A Yumi se le revolvió el estómago. De solo pensarlo. Sus brazos colgaban a los lados, porque moverlos le dolía. Me esforzaré mañana. Estoy seguro que lo harás. Liyun calló un momento. Me horroriza pensar que he entrenado a una Yoki Hayo que no sabe moderarse como es debido. También me horroriza pensar que he sido tan mala maestra que mi discípula ha considerado
considerado adecuado fingirse con menos potencial para llevar una vida más cómoda. Yumi se hundió aún más, haciendo una mueca por el dolor de los músculos en los brazos y la espalda. Incluso tras un gran éxito, al parecer no estaba haciendo lo suficiente. Ninguna de las dos cosas es cierta, por suerte, susurró. Avisaré al pueblo de Gongsha, dijo Li-Yun, que mañana recibirán la visita de una Yuki Haiyo fuerte. Gracias. ¿Puedo refrescarte la memoria sobre el asunto, elegida? Yumi alzó la mirada y, desde donde estaba arrodillada, la perspectiva hacía que Li-Yun pareciese medir 3 metros. Una silueta recortada en la noche, un contorno con un espacio blanco y denso. Blanco dentro, perdón. Sí, respondió Yumi, por favor. Debes recordar, dijo Li-Yun, que eres un recurso para el país, al igual que el agua de un pozo de vapor, al igual que las plantas, la luz del sol y los espíritus. Si no te cuidas, desperdiciarás la gran posición y la oportunidad que se te ha concedido. Gracias, susurró Yumi. Ahora duerme si lo deseas, elegida. Uy. Hace falta mucho talento para usar un título honorífico como insulto. Eso tengo que concedérselo a Li-Yun, como cortesía profesional de un consumado cabronazo a otra. Li-Yun se volvió para marcharse, pero vaciló y giró de nuevo la cabeza hacia Yumi. Tengo la impresión, empezó a decir con un extraño matiz atribulado en la voz, de que esto volverá a ocurrir. A menos de que haga algo, estoy fracasando como tu guardiana. Quizá buscaré un consejo. Debe haber algo que pueda hacer. Cerró la puerta con un chasquido y Yumi bajó la mirada. No volvió a dormirse. Tenía demasiados sentimientos. No era solo el dolor, ni solo la vergüenza. Se estaban revelando otras cosas en su interior. Entumecimiento, frustración, incluso ira. Se puso de pie y cruzó el cálido suelo de piedra del carromato hasta la ventana. No se había puesto en movimiento, de modo que el siguiente pueblo debía estar cerca. O ya habrían seguido avanzando. Desde allí se vio una inmensa agrupación, iluminada por las... Regálame un segundo para tomar café. Iluminada por las estrellas, de cientos de planetas individuales que habían descendido del cielo al enfriarse las corrientes termales. Rodeaban y flotaban perezosas cerca de la piedra, volviendo a inflar poco a poco las bolsas de gas que tenían debajo cada una de las 4 anchas hojas de cada planta, sus tallos sosteniendo los ramos de semillas que crecían encima. Los escadianos los llamarían arroz, un tipo de grano más pequeño y fino que los que coméis en Roshar. Pero no era exactamente arroz. La palabra en el idioma local era mingo, pero el resultado al cocerlo era más o menos el mismo, salvo que su profundo color entre azul pero el resultado al cocerlo era más o menos el mismo, salvo por su profundo color entre azul y púrpura. Así que utilizaré la palabra más conocida. Mientras Yumi miraba, 10 o 12 plantas de arroz se vieron atrapadas por una solitaria corriente térmica nocturna y salieron disparadas hacia arriba para luego descender de nuevo poco a poco. Por debajo, correteaban pequeñas criaturas en busca de algo que mordisquear mientras evitaban a las serpientes. Tanto las presas como los cazadores dormían en árboles durante las horas de calor. Si tenían suerte o mala suerte, según la perspectiva, eran árboles distintos. Una ráfaga de viento cruzó el campo e hizo que las plantas se meciesen.
desvanecieran y desviaran a un lado, pero los granjeros nocturnos las siguieron agitando sus grandes abanicos para mantener controlados los cultivos. En algún lejano pueblo, un cuervo gigante graznó. Por cierto, no son tan enormes como dice la gente. Nunca he visto uno del tamaño de una persona adulta. Son más bien como niños de 7 u 8 años. Un córvido se apresuró a callar al animal con... Oh no, un corvidero se apresuró a callar al animal con palabras tranquilizadoras. Yumi deseó no tener a alguien que la confortara a ella. Se contentó con apoyar los brazos doloridos en el alféizar y contemplar los plácidos cultivos que giraban indolentes y de vez en cuando ascendían por los aires. Un árbol amarrado a un lado del carromato se movió con el aire y sus ramas proyectaron líneas en la sombra en la cara de Yumi. Quizá podría salir por la ventana y echar a andar sin más. Ningún granjero nocturno detendría a una Yokihayo. Debería avergonzarse de pensarlo, pero en estos momentos estaba saturada de vergüenza. Un vaso lleno hasta los topes, ya que no puede contener nada más. El agua se desbordaba y hierve al caer el suelo. No iba a marcharse. Por esa noche deseó haber podido hacerlo. Deseó escapar de la cárcel de su camisón ceremonial. No tenía permitido ni dormir como una persona normal. Hasta su ropa interior tenía que recordarle que era elegida al nacer, bendecida al nacer, presa al nacer. Lo dijo una voz en su mente. Lo entiendo. Yumi se sobresaltó y dio media vuelta. Entonces sintió. Era un espíritu. Su alma vibraba con la presencia de la entidad. Una de las poderosas. Atada, dijo el espíritu. Estás atada. Los espíritus comprendían sus pensamientos. Esto formaba parte de su bendición, pero era muy rara la vez que reaccionaban a nada que pensara una Yokihayo. Yumi solo había oído que sucedía en las historias que se contaban. Estoy bendecida, pensó hacia el espíritu, agachando la cabeza, de pronto sintiéndose tontísima. ¿Cómo había permitido que la fatiga la llenara de unas meditaciones tan demenciales? Iba a enfurecer a los espíritus. De pronto una terrible premonición, la de que los espíritus se negaban a dejarse atraer por sus actuaciones, la de que los pueblos tuvieran que apañárselas sin luz, sin comida, por su culpa. ¿Cómo podía rechazar? Regáleme otro segundito, cafecito. Y desmuteamos a Eduardo. No, pensó el espíritu. Estás atrapada y nosotros estamos atrapados como tú. Yumi frunció el ceño y se volvió de nuevo hacia la ventana. Había algo distinto en aquella voz, en aquel espíritu. Parecía muy cansado y además estaba lejos. Apenas era capaz de llegar a ella. Miró hacia el firmamento centellante, hacia una brillante estrella. ¿Qué pasó? Ok. ¿Lo volvió a mutear? Ah. Ah, apenas me sigues. Dije no. Volví a expulsar a Eduardo. No. Yumi frunció el ceño y se volvió de nuevo hacia la ventana. Ah. Había algo distinto en aquella voz, en aquel espíritu. Parecía muy cansado y además estaba lejos, apenas era capaz de llegar hacia ella. Miró hacia el firmamento centellante, hacia la brillante estrella
diurna, más intensa que todas las demás. ¿El espíritu estaba hablándole desde allí? Hoy te estabas esforzando mucho, dijo el espíritu. ¿Podemos darte una cosa? ¿Un regalo? A Yumi se le cortó la respiración. Esa historia la había leído. La mayoría de las culturas tienen alguna leyenda parecida. Algunas son terroríficas, pero Yumi no vivía en uno de esos lugares. Allí las recompensas de los espíritus siempre se asociaban con aventuras maravillosas. Déjame terminar el capítulo y te respondo eso. Pero Yumi no debía anhelar la aventura. Titubeó, tambaleante, como una piedra desequilibrada. Y entonces, en el momento que fue el momento más difícil de su vida, bajó los ojos. Ya me habéis bendecido, dijo, con el mayor don que un mortal puede poseer. Acepto mi carga, es por el bien de mi gente. Perdonad mis pensamientos ocios de antes. Como desees, respondió el lejano espíritu. Entonces, ¿nos concedes tú un deseo? Yumi alzó la mirada. Esto nunca ocurría en esas historias. ¿Cómo? Preguntó. Estamos atados, atrapados. Yumi miró hacia la esquina del carromato, donde sobre una repisa había una luz espiritual, con las dos esferas en contacto para que la luz cesara y poder dormir. Era idéntica a las que había creado ese día, una esfera luminosa o una oscura. ¿Atrapados? No, pensó el espíritu. Esa no es nuestra prisión. Tenemos una existencia más terrible. ¿Puedes liberarnos? ¿Lo intentarías? ¿Hay alguien que pueda ayudarme? ¿Ayudarte? ¿Espíritus en apuros? Yumi no sabía qué podía hacer, pero era su deber cuidar de ellos. Su vida consistía en servir. Era la Yoki Hayo, la chica que daba órdenes a los espíritus primordiales. Sí, respondió inclinando la cabeza de nuevo. Dime lo que necesitáis y haré todo lo que esté en mi mano. Por favor, dijo el espíritu, danos la libertad. Todo se volvió negro. Y con esto terminamos el capítulo 6. Un capítulo cortito. Perdí mi marcapáginas, encontré mi marcapáginas. Cierro esto. Lo pongo aquí. Termino esto aquí.